Buenas noches, vamos a hablar de política, de lo que se viene, del cambio de gabinete, el cambio de ministro del Interior. Se dice que viene un cambio de gabinete, de cómo va a enfrentar el gobierno las elecciones ahora en octubre, y esta es una etapa previa a las elecciones presidenciales. Comienza a terminarse el gobierno de Michelle Bachelet y donde hay tantas y tantas dudas. Es sociólogo, es doctor en filosofía, es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, analista político, columnista de varios medios de comunicación. Max Colodro nos acompaña esta noche. Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Oye, desaprobación del gobierno, 80%. Aprobación de Michelle Bachelet anda por el 24%. El otro del gobierno, Michelle Bachelet, bajo. Cuando Osvaldo Andrade dijo que Chile no se merecía un presidente con tan baja aprobación como era Piñera, resulta que ahora ha tenido que morderse la lengua no sé cuántas veces. Pero así están las cosas. Con una mayoría, en las encuestas por lo menos, en contra de las reformas llamadas estructurales. Se vienen elecciones, se acaba de cambiar el ministro del Interior. ¿Qué significa que se haya cambiado el ministro del Interior? ¿Qué efecto tiene todo esto? ¿Tiene algún efecto? A ver, yo creo que a primera vista, poco. Efectivamente, el cuadro, como tú lo describes, es un cuadro muy malo. La situación política del gobierno, la situación económica del país, el deterioro institucional que hemos vivido en el último tiempo ha sido muy grande. Y en ese sentido, un ministro del Interior no va a venir por sí solo a cambiar el mundo. Eso es un hecho. Pero yo creo que hay una significación en la decisión finalmente más que de la salida de Burgos, porque eso era algo que ya estaba de alguna manera resuelto hacía mucho tiempo atrás. Burgos estuvo en los descuentos durante mucho tiempo. Pero la decisión de poner finalmente a un ministro con el perfil como el de Mario Fernández en Interior, yo creo que de algún modo lo que consolida finalmente es la decisión de la presidenta de que aquí no hubo nunca espacio para una real rectificación. La presidenta el año pasado estuvo pasando por un momento muy difícil en los primeros meses posteriores al caso Cabal, al estallido del caso Cabal. Fue el momento además en el cual la situación económica empieza a deteriorarse bastante rápido. Y yo creo que la presidenta en ese momento estuvo en un momento difícil, en lo personal, en lo emocional, en lo político también, y aceptó de alguna manera la idea de que era necesaria una cierta contención, una cierta rectificación, moderar de alguna manera el espíritu reformista del gobierno. Yo creo que eso finalmente termina con la salida de Jorge Burgos y con la llegada de Mario Fernández. O sea, hay más realismo sin renuncia. Aquí no hay ninguna renuncia y se abandona parte del realismo. Yo creo que sí. Yo creo que finalmente la presidenta terminó de convencerse. Yo creo que siempre estuvo relativamente convencida, salvo en este momento de mucha fragilidad en el cual finalmente accede al cambio de gabinete anterior. Pero finalmente yo creo que ella termina de convencerse de que lo único importante es que las reformas queden instaladas, que las reformas queden encauzadas y que los costos que el país está pagando de alguna manera son costos inevitables. Yo creo que hay una cierta convicción que a la presidenta se le ha formado en este tiempo, probablemente en conversaciones. Pero esto fue desde el inicio. O sea, el gobierno nunca pretendió un crecimiento económico X, nunca, no. O sea, siempre se pensó que había costos que pagar y bueno, hay que pagarlos. Yo creo que al comienzo la tesis que impusieron el ministro Peñailillo y el ministro Arenas era más bien el hecho de que el país no iba a pagar costos. Es decir, que las reformas no iban a tener efectos negativos, que esto era más bien parte de una campaña del terror, de una cierta lógica de desestabilización y de que no iban a tener grandes efectos ni iban a generar grandes complicaciones. Finalmente, la presidenta yo creo que se ha terminado de convencer de que sí, de que las reformas efectivamente, con el grado de profundidad que tienen, era inevitable que generaran algo de incertidumbre, de desconfianza, de temores, de aprensiones en un sector importante de la población, pero la presidenta hoy día está dispuesta a apostar su capital político para que las reformas salgan y pagar ese costo. Ya, pero a ver, vamos a entrar el desempleo. El desempleo es, para la gente más pobre, es un drama, la gente que no tiene capacidad de ahorro. Se dice que al 2020, con la tasa de crecimiento de inversión que hay, el 2020 el desempleo va a estar desatado, porque hay una proyección, las inversiones se van haciendo en el tiempo, se deciden con mucha anticipación. Por lo tanto, aquí me imagino que habrá una preocupación por el drama que mucha gente va a empezar a vivir. Yo creo que lo hay, yo creo que hay una preocupación sincera, pero yo creo que hay la convicción también de que las reformas
en la medida en que empiecen a implementarse, en la medida en que empiecen a asentarse, que empiecen a generar efectos como política pública, van de alguna manera a ir moderando los efectos negativos que tuvieron en el momento de su instalación y por lo tanto la situación económica inevitablemente va a remontar más allá de los ciclos y más allá de las determinaciones que genera el contexto internacional. Oye, vuelvo a Burgos. Yo no sé si ejerció como jefe de gabinete, como jefe político algún día, alguna semana, un mes. ¿Fue en algún momento jefe político de este gobierno? Yo creo que no. Yo creo que el jefe de gabinete que reemplazó a Rodrigo Peñailillo a partir del momento mismo de su salida fue Analía Uriarte. Que no es ministro. Que no es ministro. Ese es el jefe político, ese fue el jefe político del gobierno mientras Jorge Burgos estuvo instalado en La Moneda. Perdona, pero, perdón. La jefa de gabinete se transforma en ministro. La jefa de gabinete está sobre el ministro del Interior. O sea, la jefa de gabinete, en este caso, el ministro del Interior, de hecho, el jefe de gabinete, la principal autoridad política del gobierno es aquel o aquella a la que la presidenta de alguna manera le entrega las atribuciones y tiene de alguna manera con ella la relación y la posibilidad de influir, de incidir en sus decisiones. Y yo creo que desde esa lógica y de esa definición, Analía Uriarte fue sin ninguna duda mucho más influyente y más determinante en las decisiones políticas del gobierno de lo que fue Jorge Burgos. Hay algo que yo no entiendo. Jorge Burgos reconoció que estaba renunciado hace meses de enero. Lo acaba de reconocer él. ¿Cómo es posible que un ministro del Interior esté renunciado durante meses? O sea, ¿qué conducción puede tener un gobierno? ¿Y qué dignidad puede también tener ese ministro? Bueno, yo creo que lo que hemos vivido en estos meses precisamente es la evidencia de eso, de una falta de conducción, de una falta de liderazgo del gobierno que vamos a ver si efectivamente con la llegada de Mario Fernández logra mejorar, al menos tener un punto de inflexión. Yo tengo mis serias dudas porque creo que el problema que el gobierno tiene, el problema de conducción política, no está radicado en el Ministerio del Interior, sino que está radicado en la autoridad presidencial, en la manera como ejerce sus atribuciones y su liderazgo la presidenta de la República. ¿Hay gobierno? Sin duda que hay gobierno. No, pero el problema es que el gobierno está forma. funcionando. El gobierno está empeñado única y exclusivamente a estas alturas en sacar las reformas y en seguir adelante en materia de gestión, de llevar la administración del Estado, por decirlo de alguna manera, del gobierno, del sector público, pero en términos de iniciativa política, el gobierno está pasando por momentos muy, muy difíciles. Ahora, Jorge Burgos da esta entrevista en Londres, a los días de haberse ido, dice que los jefes de prensa se terminan convirtiendo en asesores políticos, que los jefes de prensa integran, ahora, en vez de ser asesores, integran el segundo piso. Me molestó que me hayan ocultado el viaje a la Araucanía, cuando se lo ocultaron, un viaje de Michelle Bachelet, lo encontré desleal. Todas estas cosas le dice, hay deslealtades en el círculo más estrecho de la presidenta. El que se va es él. No debió haberse ido hace rato. No hubo un problema de falta de dignidad por él mismo. A ver, yo creo que la decisión de Burgos, yo al menos me la explico única y exclusivamente por la decisión de cuidar la relación de la democracia cristiana con la nueva mayoría y con el gobierno en un momento de extraordinaria fragilidad de la coalición gobernante. Burgos de alguna manera debe haber sentido, es lo que me imagino, que una renuncia forzada, tomar finalmente la decisión de concretar su decisión de salir del gobierno le iba a provocar a la democracia cristiana una dificultad en un momento particularmente complejo para el gobierno. Y yo creo que Burgos de alguna manera trató de ser en ese sentido más leal con su partido que con el propio gobierno. ¿Que con el país? Porque el país necesita conocer las diferencias, porque ahora sabemos que las diferencias son fundamentales, que son de fondo, lo dice. Yo tenía diferencias, también habló del coteo político insoportable, es decir, una serie de cosas que condicionaron su misión, su función. No debió haber sido antes porque él está frente al país también. A ver, si tú me lo preguntas, derechamente yo creo que Burgos, cuando le comunicó al país que había presentado su renuncia a fines del año pasado, su situación política quedó en una situación que no hacía ya sostenible el que se quedara en el cargo. Era mucho más lógico que concretara, que convenciera a la presidenta de que lo lógico en ese momento era dar el paso y que la presidenta pusiera en el Ministerio del Interior a alguien de su exclusiva confianza, a alguien de mayor cercanía. Vuelvo a la pregunta si hay gobierno porque, por ejemplo, se anunciaron como 100 medidas de productividad. Se dijo que este era el año de la productividad, ¿no es cierto? Esta es la definición gubernamental. ¿Es un eslogan? ¿Es una frase? ¿Esto es efectivo? ¿Se está trabajando en eso? ¿Va a aumentar la productividad? ¿Hay gobierno realmente o son eslogan? Yo creo que en materia económica hay muy poca conducción.
salvo en materia de política fiscal. Yo creo que el ministro Valdés ha hecho una labor encomiable en las actuales circunstancias y dado el contexto político en el que está y dado al gobierno al que pertenece, en mantener una cierta responsabilidad fiscal importante que de hecho está siendo incluso hasta el día de hoy, a pesar de los pesares, reconocida de manera internacional por las clasificadoras de riesgo. Yo creo que el ministro ha hecho un esfuerzo en eso, pero en lo que no ha podido provocar una diferencia sustantiva respecto de lo que era la gestión del ministro Arenas y respecto de lo que es la marcha general del gobierno, es en el volver a instalar las confianzas y las certidumbres necesarias para que el país retome el rumbo en materia de crecimiento económico y, en mi opinión, eso no lo va a conseguir. Pero el ministro Valdés ha fracasado. En ese aspecto sí. No, y ha fracasado en otros aspectos, porque resulta que las clasificadoras de riesgo están mirando Chile. Si hace 6 meses, cuando uno decía, oye, atención con las clasificadoras de riesgo, decían, tú estás hablando tonteras, no, aquí no hay ninguna posibilidad, ahora sí es un tema. El ministro se ha equivocado en todas las proyecciones económicas que ha hecho, en todas. De hecho... Se han equivocado todos. Pero él se ha equivocado incluso con proyecciones que ha hecho con un mes de anticipación, después dice, un mes después que no funcionó. Resulta que el ajuste fiscal que hizo de $500 millones se le ha ido como agua entre los dedos. Resulta que este año va a terminar con más de 10.000 millones de déficit, más de 10.000 millones de déficit. Es decir, lo más probable es que las clasificadoras de riesgo este año vean la situación chilena y no siga la situación igual. Es que esta vaya a ser una derrota enorme el ministro. El ministro dice que la inversión los $100 millones para Televisión Nacional son inversión. Él es economista. En un momento en que esa plataforma está destruida y la televisión, como la conocemos, se está destruyendo. Entonces, ¿es tan serio el ministro? Yo creo que sí. Yo tengo confianza en las capacidades... Mira, perdón, lo último, dijo que el crecimiento del gasto va inversamente proporcional al crecimiento de los ingresos. Lo dijo ayer. No sé si tú lo viste. Sí, bueno, ahora, yo creo que el ministro Valdés es un ministro serio, responsable, pero está remando contra la corriente desde el punto de vista político. Después de la partida del ministro Burgos de Interior se ha quedado muy solo. Él tiene una visión respecto de cuáles son las cosas que son imprescindibles mantener al menos, necesario hacer para poder de algún modo mantener el buque a flote, pero tiene una coalición política y tiene a un gobierno que en lo básico no lo acompaña. Bueno, y si no lo acompaña y no está de acuerdo, ¿por qué no se va? Por dignidad, digo yo. Porque yo creo que él sí está jugando un rol muy importante y él sí está haciendo un gran servicio al país, manteniéndose donde está y haciendo el esfuerzo de dar las peleas que está dando. Pero esa tesis de que si se va viene otro peor es una mala tesis. O sea, si el ministro terminara yéndose y se pusiera un ministro de Hacienda más parecido a lo que fue el exministro Arenas, por ejemplo, es decir, con mayor convicción respecto de la necesidad de sacrificar a la economía en función de las reformas, sacrificar la responsabilidad fiscal en función de las reformas, yo creo que el país estaría en una situación mucho más compleja de la que está hoy día. Yo sé que tú conoces bien a Mario Fernández. Lo conozco bien, trabajé con él. Exactamente. Por eso hacemos un alto y te voy a preguntar, después de la pausa, ¿quién es Mario Fernández y está capacitado para el cargo? Volvemos en un instante. La pregunta quedó pendiente a Max Colodro. ¿Quién es el PETA? Así le dicen, PETA. Mario Fernández, el nuevo ministro del Interior. ¿Quién es él? Bueno, es un abogado constitucionalista de la democracia cristiana con una trayectoria política bastante amplia, al menos en el gobierno. Nunca ha sido parlamentario, pero tiene una trayectoria bien destacada en el mundo político, en el Tribunal Constitucional, en la academia. Conservador es lo que ahora se llama valórico, pero con una visión política, yo diría, más afín, incluso que Jorge Burgos con Michelle Bachelet. Sin ninguna duda. Y creo que las entrevistas que ha dado en estos días y las señales públicas que ha dado en eso han sido sumamente claras. ¿No? O sea, todavía su sueño es, por ejemplo, el socialismo comunitario, una cosa así. No sé si con ese nombre, pero sí, yo creo que él tiene una lado, visión más estatista, es menos liberal que Burgos en lo económico. Y yo creo además que él está convencido, tiene mayor convicción que Burgos sin ninguna duda en que las reformas que la nueva mayoría está llevando adelante son reformas necesarias y que por lo tanto también de alguna manera está
en la tesis de que si hay que pagar ciertos costos, vale la pena el esfuerzo. Él estuvo al mando de la Secretaría General de la Presidencia en tiempos de Lagos. Exactamente. Duró poquito más de un año. ¿Qué le pasó? Tú estás ahí, por eso te pregunto. Bueno, me acuerdo que Lagos hizo un cambio de gabinete bastante grande en esa época, en que terminó finalmente el Peta Fernández reemplazado por Buenchumilla. Sí, pero ¿por qué le pasó que duró poco más de un año? No funcionó. Digo porque tuvo un cargo y ahora tiene otro, entonces, y como la presidenta Bachelet le gustan los ministros del Interior por un año, y él duró un año en otro cargo ministerial, me pregunto cuánto puede durar. ¿Pero qué le pasó? A ver, ¿qué le pasó con Lagos? Yo creo que efectivamente hubo un periodo de mucho desgaste en la relación con el Congreso, que es algo un poco parecido a lo que ha pasado en estos días también con el ministro Seguirre. Y se trabó en algunos aspectos la relación, la fluidez en la relación entre el gobierno y el Congreso. Y el presidente Lagos finalmente tomó la decisión de cambiar al interlocutor. ¿Y Seguirre debiera irse o no? Yo creo que... ¿O lo debieran echar? A ver, hablando más fácil. Yo creo que Izaguirre es un ministro que está efectivamente con problemas en su cartera. Las relaciones entre el gobierno, entre el Ejecutivo y el Congreso son relaciones que están pasando por un muy mal momento, pero no tengo la certeza de que los problemas que el gobierno tiene hoy día se vayan a arreglar con un cambio de gabinete mayor, porque yo creo que los problemas son problemas que están radicados en otra área del gobierno. Bueno, en la presidencia. En la presidencia y en el entorno presidencial. Yo creo que la toma de decisiones que el gobierno tiene, la manera como toma decisiones, el entorno que está hoy día tomando las decisiones fundamentales, hace muy difícil que haya ministros que puedan funcionar bien. O sea, todo lo mismo. Cambio, no cambio, todo lo mismo. Por eso es que tenemos los niveles de desgaste ministerial que hemos tenido durante todo este tiempo, sin ninguna duda. Y la presidenta no va a cambiar. ¿Sí? Ella es nomás. Es lo que es. La presidenta no va a cambiar y aparentemente tampoco va a tomar la decisión de modificar a su entorno directo. Por lo tanto, los ministros que llegan al gabinete, en este caso Mario Fernández, tienen que adaptarse a ese esquema o no van a poder funcionar, que fue en definitiva lo que terminó pasando con Jorge Burgos. Manuel Marfán, socialista, fue ministro de Hacienda, etcétera, dijo que este era un gobierno peronista. Me imagino que se refiere a que es un gobierno muy heterogéneo, donde hay desde sectores de centro, conservadores en algunos temas como los valóricos en el caso de Mario Fernández, más liberales en otros temas, hasta sectores marxistas-leninistas como los sectores que representa el Partido Comunista. Algunos parlamentarios de la democracia cristiana, dirigentes de la DC, han dicho que la nueva mayoría ya prácticamente no existe o que se termina ahora. ¿Es verdad eso? Yo creo que es poco probable que esta coalición con esta estructura, con esta manera de funcionar, con este pacto electoral que fue el que de alguna manera funcionó en base al tremendo liderazgo y la tremenda popularidad que tuvo Michelle Bachelet, que fue de alguna manera lo que lo apalancó en las últimas elecciones. Yo creo que sin ese factor de apalancamiento que significaba el fenómeno Bachelet, este pacto no tiene muchas posibilidades de sobrevivir en el mediano plazo. Hay elecciones ahora, 23 de octubre. Las elecciones municipales, pero es la previa en realidad para las parlamentarias y presidenciales el próximo año. Ya la bolita empezó a correr. Ahora el domingo hay elecciones, están las primarias. La bolita está corriendo. ¿Quién es el mejor candidato de la nueva mayoría? ¿O de ese sector? Llámese Nueva Concertación, ¿cómo se llame? Yo creo que no hay un mejor candidato. ¿Cómo no? Yo creo que hay varios nombres que están dando vuelta y depende mucho de cuáles sean finalmente las condiciones, las circunstancias. Lagos es una buena alternativa, pero Lagos no representa al etos de la nueva mayoría. Lagos representa algo distinto. Lagos está mucho más afincado en lo que era la concertación, un mundo socialdemócrata moderado, que tiene una visión de lo que son... Pero puede negociar, puede ofrecer algo. Puede ofrecer algo, pero también tiene muchas resistencias dentro de la nueva mayoría. ¿De quién? De los sectores más de izquierda del conglomerado. El Partido Comunista, Camila Vallejo ha sido muy explícita. Pero el Partido Comunista es muy pragmático. El Partido Comunista es un partido que puede negociarlo todo. ¿Qué quiere el Partido Comunista al final? ¿Qué desea? Yo creo que el Partido Comunista es un partido que tiene convicción también en las reformas que se están llevando adelante. Pero quiere ir corriendo el cerco, tácticamente, ¿no es cierto? Al final... Y lo ha hecho bastante bien en eso. Y si corre un poquito el cerco con Ricardo Lagos, no le va a molestar, ¿no? Es que no sé si es tan fácil correr el cerco con Ricardo Lagos. Ricardo Lagos tiene una visión de lo que debe ser la sociedad, de lo que son las políticas públicas, de lo que es la economía, de cómo funciona un sistema económico muy distinta a la que se está aplicando hoy día. ¿Será el mismo Ricardo Lagos de su primer gobierno? Por eso podría haber cambiado, como Michelle Bachelet cambió.
Lo veo más difícil en el caso de Ricardo Lagos. Creo que en Ricardo Lagos hay más fuerza y más claridad respecto de ciertas convicciones que veo difícil que puedan adaptarse a circunstancias muy distintas. ¿Quién ganaría, Lagos o Piñera? Así, una percepción. Si las elecciones fueran hoy, no en un año y medio más, creo que gana Piñera. ¿Qué va a hacer la democracia cristiana? Ha perdido 1 millón de votos y hay un problema en la DC. Hay una diferencia sustancial entre quienes votan por la DC y los militantes de la DC. Los militantes son los que la llevan en la interna, los que eligen a los dirigentes, la interna, etcétera, pero son en su mayoría funcionarios públicos. O sea, tienen un interés, digamos, salarial en el asunto, por decirlo en términos. Sí, salarial. Salarial. Cada 30 días, ahí está. Y resulta que la democracia cristiana, los votantes me da la impresión que son mucho más conservadores que los militantes. La democracia cristiana está absolutamente quebrada, dividida internamente desde el punto de vista ideológico. Sin duda. ¿Qué va a hacer la DC en todo esto? ¿Qué puede hacer la DC? Bueno, yo creo que la DC efectivamente es un partido que en las actuales condiciones debe estar apostando a que termine de imponerse un liderazgo como el de Ricardo Lagos. Creo que para la DC sería mucho más fácil funcionar y seguir siendo gobierno con un perfil como el de Ricardo Lagos que con un perfil como el de Isabel Allende, por ejemplo. Creo que para la DC sería mucho más difícil gobernar con Isabel Allende. Cuando hay una crisis política, social, económica, viene una crisis económica yo creo que prolongada. De hecho, esta es el mayor tiempo, en el tiempo, de la caída de inversión de los tiempos de la Unidad Popular. Son las estadísticas. Se puede producir una crisis institucional. Yo no digo que haya militares en las calles, por favor, nada de eso, sino que las instituciones comiencen a no responder a la realidad. ¿Eso puede ocurrir o no? Yo creo que de alguna manera está ocurriendo. Yo creo que estamos en presencia de un proceso de deterioro institucional muy serio. Lo hemos vivido en el gobierno, en el Congreso, los partidos políticos están pasando por una crisis muy profunda, el CERVEL, lo vimos hace pocos días atrás, el Servicio de Impuestos Internos está siendo cuestionado por la manera como estaba llevando adelante las causas en materia de financiamiento ilegal de la política. Yo creo que estamos viviendo un proceso de deterioro institucional. ¿Y puede llegar una crisis institucional? Va a depender de la capacidad que tenga el gobierno y la capacidad que tenga la clase política para poder enfrentar esta crisis. Yo creo que hasta el momento la crisis no se ha enfrentado. La crisis se está de alguna manera conteniendo, se está tratando de que el tiempo pase, de que eventualmente llegue el proceso electoral y que el proceso electoral sea de alguna manera un catalizador de la crisis que se está viviendo. Pero efectivamente si el proceso no se encausa, si finalmente el próximo gobierno no es un gobierno que pueda empezar a tomar medidas para mejorar la situación actual, se puede llegar a una situación más delicada, una situación de crisis institucional. ¿Y puede producirse una grieta en Chile? Me refiero a esto, que yo estoy aquí y da lo mismo lo que ocurra, estoy acá, no me muevo. ¿Cuándo se produce una grieta? Cuando el país se divide en dos, o independientemente de cuántos sean aquí, cuántos estén allá. Me explico, en los tiempos de Allende fue muy... Y no quiero comparar esta situación con Allende, sino que simplemente poner esto que había, fue famoso un cartel de alguien que decía, este podría ser un gobierno de mierda, pero es mi gobierno, ¿no es cierto? El otro día, José Joaquín Briner presentó un libro que se llama Nueva Mayoría, fin de una ilusión. Un libro que es una crítica acerada a los 16 primeros meses del gobierno de Michelle Bachelet, durísima. Posiblemente sea la crítica más dura que se pueda leer, muy documentada. Sin embargo, preguntado él, si con el libro en la mano, escrito por él, no por otro, volviera atrás y se enfrentara a la elección nuevamente, si votaría de nuevo por Michelle Bachelet, ¿qué respondió? Que sí, seguramente. Claro, podría haber dicho, sí, por Matei no soy capaz de, pero me abstengo. No. Que sí, pese a todo esto. ¿Comienza a producirse una grieta en Chile? Es que yo creo que más que comienza a producirse una grieta, yo creo que es más bien una grieta que viene de hace mucho tiempo, que viene de la década del 60, del 70 y del 80, que es una grieta que finalmente no ha terminado de cerrar. Yo creo que ese es el problema. Y que sobre todo para esa generación, la generación de José Joaquín Brunner, que es la generación del trauma, del fracaso, de la derrota histórica que significó el golpe militar, no ha cerrado y no va a cerrar para esa generación. Y por lo tanto es muy difícil que esa generación, esa élite política, que de alguna manera sigue siendo todavía la misma, sea capaz de mirar al país más allá de la lógica de esa división. ¿Tú confías en la presidenta? Yo creo que la presidenta en lo personal es una persona honesta, genuina, que tiene convicciones y creo que ella es honesta y fiel a sus convicciones. ¿Qué es la honestidad
hago esta pregunta porque tú eres filósofo. La presidenta hasta el día de hoy niega que hubo precampaña. Todos niegan que hubo precampaña. No, ella. En el caso estoy hablando de ella. ¿Eso es ser honesto? Yo creo que ella tiene la absoluta convicción de que si reconoce que durante su precampaña se cometieron irregularidades como las que de alguna manera el país ha ido conociendo a partir de los antecedentes que se han hecho públicos en estos meses, no le quedaría otra alternativa que presentar su renuncia. O sea, la honestidad está en función de su permanencia en el cargo. Está en función de una cierta responsabilidad de Estado, por decirlo de alguna manera. En el cargo, sí. Yo creo que sí. Y eso yo creo que es cierto, pasa con la presidenta, pero pasa con todos. ¿Es honesto haber intervenido el Servicio de Impuestos Internos de manera que actúe políticamente? Yo creo que no, y yo creo que en ese sentido el que asumió la responsabilidad política por esa intervención fue el exministro Peñailillo. No, pero ella es la que intervino. Se fue Peñailillo y después vino una intervención del Servicio de Impuestos Internos. Cambió el director, puso al abogado de la fundación, de su fundación Dialoga como subdirector jurídico, etcétera. Yo creo que ha habido una intervención... la hubo, ¿no sé? La hubo y yo creo que de alguna manera la sigue habiendo, porque es una intervención que sigue honesto? Teniendo efectos al menos en los casos que se están investigando. ¿Y eso es honesto? Yo creo que no es honesto. Y creo que el país, de alguna manera, al gobierno y a la propia presidenta le ha pasado esa cuenta. La presidenta ha pagado costos políticos muy altos, no solo por el caso Cabal, también por estos otros casos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y a ustedes, muy buenas noches. Gracias.